Llegamos al episodio final de Alcemos la Voz, la serie de podcast de SEMLAC Cuba desde la que cada día 25 hemos nombrado, analizado y denunciado las violencias machistas. En 2023 en SEMLAC nos propusimos diversificar los formatos periodísticos con los que dialogamos con nuestras audiencias. Así fue como llegamos a plataformas como YouTube e iVoox. Primero con pequeñas piezas de audio y video que complementaban nuestros contenidos habituales y enriquecían la conversación en redes sociales. Después con apuestas ambiciosas como esta serie de podcast con la cual te hemos acompañado durante los últimos 3 años. Para el pequeño equipo que está detrás de Alcemos la Voz, esta ha sido una experiencia de aprendizaje, experimentación y crecimiento, pero también una oportunidad para recorrer las múltiples formas en que se expresan las violencias machistas, para profundizar en ellas, sistematizar conocimientos, actualizar miradas y acercar a nuestras audiencias a debates que siguen siendo urgentes. En este último episodio queremos hacer una pausa y mirar el camino recorrido. Recordaremos algunos de los temas que marcaron esta sección, cuáles despertaron mayor interés entre quienes nos escuchan y recuperaremos fragmentos de testimonios, entrevistas y materiales que nos acompañaron a lo largo de estos años. Además, varias de las especialistas que han sido voces habituales en este espacio nos han compartido sus reflexiones sobre la importancia de nombrar las violencias machistas, visibilizarlas y seguir denunciándolas. Yo soy Lisandra Fariñas y esto es Alcemos la Voz. Te invito a acompañarme en los próximos minutos para recorrer juntos la historia de este podcast y descubrir por qué, si aún no lo conocías, quizás este sea el mejor momento para empezar a escucharlo. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. Desde julio de 2023, Alcemos la Voz, un espacio de SEMLAC Cuba realizado en alianza con la Embajada de los Países Bajos en La Habana, ha contribuido a visibilizar las violencias machistas desde la comunicación. Lo ha hecho a través de nuestro sitio web, de las redes sociales y por supuesto de este podcast que hoy llega a su episodio final con un énfasis especial en los días naranja, los 25 de cada mes. Dialogamos sobre las causas de la violencia de género, sus múltiples manifestaciones y las herramientas individuales, comunitarias e institucionales para prevenirla y enfrentarla. A lo largo de estos 36 episodios compartimos testimonios, entrevistas, fragmentos de obras teatrales dramatizados, series televisivas y las voces de especialistas de distintas disciplinas. También acercamos datos actualizados, investigaciones, referencias a normativas recientemente aprobadas y otros recursos que ayudan a comprender mejor un fenómeno tan complejo como extendido. Al revisar todo este recorrido, descubrimos que algunos episodios dejaron una huella especial entre quienes nos escuchan. Uno de ellos fue el número 2, dedicado a responder una pregunta aparentemente sencilla pero fundamental. ¿Qué son las violencias machistas y por qué es importante prestarles atención? De aquel episodio recordamos especialmente 2 momentos. El primero, la conversación con la psicóloga Ivonne Hernán, una profesional con amplia experiencia en la atención a víctimas de violencia de género. El segundo, los testimonios que recibimos de nuestras audiencias. Aunque sabemos que muchas mujeres experimentan algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, sigue siendo impactante comprobar cuántas tienen una historia que contar y cuántas deciden compartirla con la esperanza de que pueda servir de ayuda a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Hay una pregunta que suele aparecer con frecuencia: ¿por qué una víctima permanece junto a su agresor? Ante esta interrogante, Ivonne Hernán nos recordó que, particularmente en las relaciones de pareja, existe un ciclo de violencia que hace extremadamente difícil romper con esa dinámica y salir de ella. Uno se pregunta a veces por qué
es tan difícil identificar que uno está viviendo una situación de violencia. Sí, a veces no es muy fácil. ¿Y por qué es difícil salir de esa situación? Bueno, pues porque esta situación se mantiene gracias a un ciclo muy bien descrito, el ciclo de la violencia, que tiene que ver con 3 fases fundamentalmente. La primera fase de inicio de las actitudes violentas, ya la crisis, cuando hay un momento en que hace crisis la violencia, donde puede suceder cualquier situación, o sea, puede darse cualquier tipo de situación tan grave hasta que tenga que ver hasta con la vida de la mujer. Y una etapa que es la mantenedora de esta situación de violencia, que es la reconciliación, la etapa de reconciliación o la luna de miel. Las tensiones se pueden ir acumulando, tensiones que la mujer va tolerando cada vez más. Hace explosión o descarga la tensión, hay una gran discusión, un gran intercambio, a veces hay una gran agresión física, pero después el agresor trata de estabilizar de nuevo la relación y se muestra arrepentido, cambia de actitud, se disculpa, promete que no se repetirá, culpa a la mujer de haber provocado esta situación, y la mujer progresivamente va tratando de creer en esto y por tanto vuelve el ciclo nuevamente, lo perdona, tolera la situación, a veces hasta se siente culpable de la situación y vuelve a iniciarse la escalada de la violencia. Bueno, yo empecé con el padre de mis hijos cuando tenía 15 años. Tuvimos una relación de 15 años. Me separé cuando tenía 30 años de él. Tuvimos 3 niños en común. Una relación que al principio fue bonita, pero después se fue volviendo un poco catastrófica porque él empezó a tomar, empezó a tener cambios de personalidad, me daba golpes por gusto, me tenía como que yo no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, tenía que hacer lo que él decía. Empezaron a haber cosas feas, maltrato psicológico, tuve varias separaciones, pero volvía porque primero seguía enamorada. Las mujeres cuando nos enamoramos a veces, en la mayoría de las ocasiones nos volvemos, como se dice vulgarmente, ciegas. A pesar de que ha pasado ya llevo 12 años separada de él, todavía que me siento así y me siento y digo, ¿cómo pude aguantar? Y vienen los recuerdos y vienen las escenas como si las estuviera viviendo. Y es lo que más fuerza me da para decir que no puedo dejar que no me pase más esto. Y ese ciclo de violencia del que nos hablaba Ivonne Hernán en no pocas ocasiones termina en desenlaces fatales, en femicidios. Por eso nuestra edición número 9 estuvo dedicada precisamente a la expresión más extrema de las violencias machistas. Partíamos entonces de una idea fundamental. El femicidio no comienza con el asesinato de una mujer por razones de género. Comienza mucho antes, en otras formas de violencia que suelen ser minimizadas, justificadas o invisibilizadas. En aquel episodio reflexionamos sobre la importancia de nombrar el fenómeno, de reconocer sus particularidades y de contabilizarlo correctamente, porque contar también es una forma de visibilizar. En esta entrega tuvimos además invitadas de lujo. Una de ellas fue la socióloga Yamira Hernández Pita, quien ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a estudiar las violencias machistas y a proponer caminos para su atención y prevención. Para la experta, comprender las particularidades que distinguen al femicidio dentro del amplio espectro de las violencias de género resulta fundamental. Solo desde ese conocimiento es posible avanzar en estrategias más efectivas para prevenirlo. Pienso que es importante hablar de femicidio como uno de los tipos de homicidios vinculados a la violencia basada en género en el contexto cubano. Una, porque no existe todavía un reconocimiento explícito hacia la nominalización del fenómeno tal y como ocurre. Es decir, aún incluso está planteado en el Código Penal como homicidio hacia las mujeres a manos de su agresor, hacia las manos de su pareja o expareja por motivos de violencia de género. Está descrito de esa manera, hace referencia al término
término, al significado, es decir, a la construcción del término, pero no lo nominaliza como feminicidio. Yo pienso que es importante que las personas lo conozcan porque tiene características específicas, ¿no? Y es importante su conocimiento también porque así se puede prevenir el mismo. En el contexto cubano hemos tenido muchas dificultades para reconocer el fenómeno de la violencia basada en género tal y cómo se produce. Ha existido a lo largo de la historia del desarrollo social, político, ideológico, cultural e histórico en el contexto cubano la idea de que porque la mujer ha estado incorporada al mundo social, cultural y político, pues no existe violencia basada en género. Es decir, ha sido un proceso de educación, de sensibilización sobre el tema para que se haya ido visibilizando la existencia del mismo en el contexto cubano y se comprenda que estamos frente a un problema que es sistémico, que es cultural y que tiene que ver con la pervivencia de la cultura patriarcal, no solo en nuestro contexto, sino en varias partes del mundo y específicamente como parte de América Latina y el Caribe. Eso es por un lado. Por el otro, hablar de muertes de mujeres en Cuba, es decir, hemos estado siempre comparando con las cifras de otras partes del mundo sin hacer pesquisajes efectivos en nuestro país, porque una de las grandes dificultades también que hemos tenido, al no visibilizarse el fenómeno como tal, pues se estaban dando casos aislados que no se registraban. Es decir, yo por lo menos trabajo el tema de las mujeres en doble condición de víctimas victimarias y mujeres que han sido víctimas sobrevivientes pero han asumido la doble condición de victimarias por no tener la protección de los sistemas que deben estar articulados en función de la prevención, del acompañamiento y la reparación de los daños. Entonces, por eso considero que ha sido un proceso paulatino. Se habla de feminicidio, pero específicamente aún se considera que no se debe nominalizar en términos legales. Y bueno, ahí yo observo, siento que hay una incongruencia en relación a decir sí, también es parte de nuestro contexto y tenemos que elaborar estrategias integradas para poder prevenir el mismo y atender, acompañar a las mujeres, niñas y niños y todo lo que representa la identidad femenina, que es la población de mayor riesgo para este tipo de homicidio. Pero si algo aprendimos a lo largo de estos 3 años es que el apoyo a las víctimas es una pieza clave de cualquier estrategia de prevención y atención, porque romper el ciclo de la violencia no siempre se logra en solitario. Muchas veces hace falta una mano, una escucha atenta, una orientación oportuna, una red capaz de sostener a quien decide buscar ayuda. Por eso dedicamos varios episodios a poner la mirada en ese acompañamiento. En nuestra edición número 6 hablamos de la llamada primera ayuda, ese momento crucial en que una persona víctima de violencia decide acercarse por primera vez a alguien para contar lo que está viviendo. Puede ser una conversación con una amistad, un familiar, una vecina, un profesional de la salud, una jurista o una trabajadora social. Lo cierto es que esa primera respuesta puede marcar una diferencia enorme. En aquella ocasión conversamos con varias expertas con amplia experiencia en el acompañamiento y asesoría a víctimas de violencia de género en La Habana, Cienfuegos y Matanzas. Junto a ellas reflexionamos sobre cómo debe producirse ese primer encuentro y qué aspectos deben tener en cuenta las personas que reciben a una víctima para ofrecer apoyo sin juzgar, culpabilizar o revictimizar. Varios episodios después, en el número 20, volvimos sobre este tema desde otra perspectiva. El momento en que una persona víctima de violencia decide hablar, pedir ayuda y, muy importante, denunciar. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo y cuándo denunciar una agresión machista? Fueron algunas de las preguntas que guiaron aquella conversación. De ese episodio recomendamos especialmente la entrevista realizada a la jurista Arlene Pérez Dujarte, quien explicó las herramientas legales existentes, los procedimientos disponibles y las condiciones que deben garantizarse para que una denuncia y el proceso que le sigue, por supuesto, pueda ser realmente efectiva y contribuya a la protección de las víctimas. Pero también nos comentó sobre los obstáculos que hacen que muchas personas no confíen en el proceso y decidan no denunciar. Cuando una víctima hace una denuncia, hay varios elementos, varias situaciones, varias debilidades
que entorpecen o pueden atentar contra la credibilidad del proceso, contra la confianza que puede tener la víctima en relación con lo que ha realizado y con el final que debe tener el caso en el que está involucrado. Aquí está el tema de no contar con personales especializados para la recepción de esas denuncias, para la toma de esa primera declaración de la víctima. Estamos hablando no solamente en el medio policial y en el medio de la fiscalía, sino también muchas veces en el bufete. Si las víctimas se acercan al bufete colectivo en el que tienen el derecho de solicitar el acompañamiento y la intervención de un abogado, y muchas veces el abogado, con el deseo de realizar su labor, carece de las herramientas en esa primera entrevista, en esa primera relación, y quiere que en ese momento le cuente con lujo de detalle lo que ha sucedido, a sus tiempos, a sus momentos, sin percatarse que está frente a una víctima especial, por decirle un nombre, una víctima que muchas veces llega después de un largo camino de no ser escuchada, de no ser atendida, de no ser creída, y por lo tanto llega muchas veces más lastimada. También hay veces que esta víctima tiene automáticamente una etiqueta de mentirosa. Digo mentirosa porque en el sentido femenino, no solamente de que mayoritariamente estamos hablando de mujeres, sino en el sentido de la víctima, de mentir. Si muchas veces se considera que la víctima miente, que puede tener un fondo de interés en perjudicar al victimario, o que está buscando ganar con que esta persona efectivamente resulte sancionada o castigada o limitada o afectada por los tribunales a cambio de que ella pueda obtener algo. Otro de los elementos que efectivamente también pueden estar atentando contra que las personas acudan a los lugares a denunciar está en la celeridad y la respuesta que debe darse. Ya no es la especialización de quien debe acompañar, atender y llevar el proceso, sino la respuesta que se da. En ocasiones demorada, en ocasiones no eficiente, no efectivas. Hay una situación real en Cuba que tiene que ver con cuando se decreta esa orden de alejamiento y la víctima radica en la misma casa, se vive en la misma casa del victimario. Ahí se genera entonces la duda de qué hacer. Bueno, no hay que hacer nada diferente de lo que la ley indica. Usted sencillamente le va a imponer a esa persona una orden de alejamiento y lo va a hacer responsable de que en caso de incumplirla puede estar involucrado en un delito de desobediencia porque está faltando al cumplimiento de una indicación dada por la autoridad. ¿Y cómo afectan las violencias machistas a niñas, niños y adolescentes? A esa pregunta dedicamos varios episodios de Alcemos la Voz. De hecho, las infancias fueron uno de los temas que mayor interés despertó entre nuestras audiencias. Y no resulta extraño, hablar de niñas, niños y adolescentes es hablar de un tema que siempre moviliza preocupaciones, preguntas y emociones. Uno de los primeros acercamientos fue en nuestro episodio número 3, dedicado a la violencia sexual. En aquella ocasión insistimos en una idea fundamental: proporcionar información precisa y adecuada sobre el cuerpo, las emociones, las relaciones saludables y los límites personales constituye una herramienta esencial para la protección. La educación integral de la sexualidad desde edades tempranas y de acuerdo con cada etapa del desarrollo contribuye a que niñas, niños y adolescentes puedan reconocer situaciones de riesgo, identificar conductas inapropiadas y buscar ayuda en personas de confianza cuando sea necesario. También permite promover una cultura basada en el respeto, el consentimiento y la comunicación abierta, elementos indispensables para la prevención de las violencias. Años después, muchas de esas reflexiones siguen teniendo plena vigencia, pero nuestra mirada sobre las infancias no se detuvo ahí. En el episodio número 13 ampliamos la conversación para profundizar en las diferentes formas de violencia y maltrato que pueden afectar a niñas y niños durante esta etapa temprana de la vida. Partíamos entonces de una convicción: la violencia contra la infancia no solo constituye una grave vulneración de derechos, también compromete el presente y el futuro de nuestras sociedades. Cada niña o niño que sufre abusos, negligencia, maltrato o explotación
Es una voz que se silencia, una oportunidad que se pierde y un potencial que se ve limitado por experiencias que nunca debieron formar parte de su crecimiento. Aquel episodio generó además intercambios muy valiosos con nuestras audiencias. Recibimos testimonios profundamente conmovedores de madres que reconocían haber recurrido a prácticas de maltrato con sus primeros hijas e hijos, convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Yo tuve mi primer hijo a los 23 años. No tenía nada de experiencia con niños pequeños y lo poco que conocía de educar era a partir de la educación que me dieron a mí. No puedo decir que yo haya tenido una educación violenta. Yo era una niña bastante disciplinada, bastante tranquila, bastante obediente. Pero sí usaban el golpe para disciplinarme en los momentos en los que mis mayores consideraban que lo llevaba. Con mi primer hijo yo, me avergüenza decirlo ahora, con mucha más experiencia y con más edad, yo no fui una buena madre desde el punto de vista de cómo disciplinarlo y de cómo imponerle límites. No tenía experiencia, era madre soltera, solo tenía a mi mamá para apoyarme y mi mamá no tenía mucha paciencia para el niño que era mi hijo. Mi hijo siempre fue un niño muy hiperactivo que retaba la paciencia de cualquiera, incluyendo la mía. Y yo no sabía cómo lidiar con eso. Me frustraba y confieso que sí, que yo apliqué el golpe como castigo más de una vez. No me siento nada orgullosa de esto para mí es muy duro decirlo. Mi niño fue un niño muy difícil, siempre, muy rebelde. Quizás precisamente por los métodos y la forma en la que lo crié. Ahora es un adolescente muy complejo que me culpa a mí de muchas cosas y tiene razón. Estuve 13 años criándolo a él antes de atreverme a volver a ser madre. Con la experiencia y con lo que aprendí de mi primer hijo, he intentado hacerlo todo muy distinto con el segundo. Y dentro de los temas vinculados al maltrato infantil, uno de los episodios que recibió especial atención fue el dedicado a la violencia vicaria, un maltrato aún poco nombrado, poco conocido e invisibilizado en el debate público. La violencia vicaria es un término utilizado para describir una forma extremadamente cruel y despiadada de violencia de género, cuyo objetivo es causar un daño irreparable y destruir a la mujer a través del sufrimiento de sus hijos, hijas o personas cercanas. En este contexto, el agresor utiliza a los hijos o a esas personas cercanas como instrumentos para ejercer control, dominio y poder sobre la mujer. Esto puede incluir amenazas, chantajes, acciones de intimidación y la manipulación de los vínculos afectivos, especialmente la relación entre la madre y sus hijos e hijas. Este fue uno de los episodios más escuchados en nuestras plataformas. Además de posicionar el tema en la conversación pública, este material nos permitió acercar a nuestra audiencia a la historia de Ángela González Carreño, un caso que adquirió gran notoriedad mediática en España. Ángela presentó numerosas denuncias ante juzgados y comisarías exigiendo un régimen de visitas supervisadas entre su hija Andrea, menor de edad, y su padre Felipe Rascón. En abril de 2003, el padre asesinó a la niña. Después de 15 años de lucha por justicia y reparación, en 2018 el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad del Estado español en el suceso. Presentamos esta historia a propósito del estreno del primer capítulo de la miniserie Vicarias, titulado Ángela, de Hamlet Paredes Grau, una obra que surgió como tesis de diploma en dirección de televisión en el Centro de Estudios de Radio y Televisión. Liliana Lam, actriz y guionista y directora del teatro, es la autora del guión sobre por qué contar historias reales de violencia como lo de Ángela, nos comentó en aquella ocasión. Durante la pandemia estuve investigando sobre, digamos, muchas historias sobre violencia de género y llegué a la violencia vicaria, que yo no la conocía,
Todo empezó porque leí una noticia sobre Beatriz, una mujer en España a la que el esposo, su ex esposo, asesina a sus 2 niñas pequeñas, Ana y Olivia. Entonces, partiendo de ahí, empecé a hacer una investigación sobre este tema y descubrí varias historias reales que estaban publicadas con respecto a este tema. Y bueno, llegué a la historia de Ángela, que viene siendo como la primera mujer, digamos, que se visibilizó su problema, su crimen. A mí me impactó muchísimo esta historia. Bueno, todas son historias muy duras, muy crueles. Creo que es un tema que en Cuba se debe visibilizar. Las personas no lo conocen prácticamente. Creo que es algo que se puede prevenir, pero para poderlo prevenir hay que conocerlo y entenderlo. Con la edición número 25, titulada El derecho a un parto digno, nos insertamos en una investigación periodística realizada por SEMLAC que puedes consultar en nuestra web en forma de monografía bajo el título Parir sin miedos, derechos y desafíos. El episodio contó con testimonios de mujeres que decidieron compartir sus historias y también con la mirada de especialistas del sector de la salud y del ámbito jurídico, quienes nos ayudaron a comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de violencia obstétrica. Fue también uno de los episodios más escuchados, comentados y compartidos de la serie, lo que nos confirmó cuán necesario es seguir abordando este tema dada la amplitud y la persistencia del problema. Un elemento valioso de este episodio fue poder contar con voces del propio sector de la salud que han investigado este fenómeno. Se trata de un grupo aún reducido de profesionales en el país, pero clave para abrir caminos de comprensión y discusión. Entre ellos, la enfermera obstétrica Lareisi Borges Damas, con amplia experiencia en el tema y una de las primeras profesionales en estudiarlo de manera sistemática en la provincia de Artemisa. Ella nos recordó que se trata de una de las formas más extendidas de violencia de género. Para mí la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género y, como le decía, la más generalizada que sufren todas las mujeres y al mismo tiempo la más invisibilizada. Yo siempre pongo, cuando voy a dar las conferencias de violencia, una frase de Esther Viva, la activista feminista española, que dice que la violencia obstétrica es la última frontera de la violencia de género, porque está socialmente aceptada. Usted se desprende de todo y deja de ser una persona cuando usted entra allí, y cede todo lo que usted es a un profesional de la salud, que él es el que decide, porque él tiene el conocimiento legalmente legítimo para hacerlo. Violencia es relaciones desiguales de poder, de alguien sobre alguien. Y la relación desigual de poder aquí es del sistema o de los profesionales de la salud contra la mujer, en un periodo de vulnerabilidad de la mujer, que eso hace que sea más cruenta aún. Porque fíjese que no estamos vulnerando a la mujer estamos vulnerando a la mujer en una de las etapas más sensibles de su vida, el nacimiento de su hijo. Y derechos humanos, sí, se violan derechos sexuales y reproductivos, del pi al pa. El acoso sexual callejero fue otro de los temas que despertó especial atención, precisamente por lo polémico que resulta el debate, aún no resuelto en Cuba, sobre dónde está el límite entre lo que se considera galantería, conocida popularmente como piropo, y lo que constituye acoso. En este episodio abordamos las distintas formas en que estas prácticas se manifiestan en el espacio público y cómo impactan en la vida cotidiana de mujeres y niñas, generando incomodidad, miedo o restricciones en su libertad de movimiento. En este tema, la percepción de la psicóloga Maite Díaz Álvarez, especialista del Centro Óscar Arnulfo Romero, nos resultó especialmente valiosa. Su mirada permitió comprender que no se trata únicamente de una cuestión de percepción individual. Yo siempre digo algo, es decir, que si nosotros, cuando la persona dice un piropo o acosa, nunca se va a saber qué efecto provoca en la persona que lo recibe. Si esa persona le va a molestar o no le va a molestar, si la va a incomodar, si no la va a incomodar, si resulta agradable, si resulta desagradable. No sabemos, es decir, por eso es que para mí tanto el piropo como el acoso tienen un sentido de imposición, porque no reconoce la voluntad de la persona de decidir o de ofrecer su consentimiento. Y en este sentido, por eso es que el acoso sí tiene un carácter vertical, unidireccional, es intrusivo, es muy intrusivo, pero
Cuando una persona dice un piropo, tampoco se sabe si le va a agradar a las personas. Hay mujeres que han declarado que no les gusta que les piropeen ni siquiera para decirle cosas agradables. Sin embargo, hay un grupo de mujeres de la tercera edad, adultas y de la tercera edad, que dice que cuando las piropean se sienten reconocidas, se sienten halagadas, porque significa que todavía tienen potencialidades, que todavía tienen posibilidades de llamar la atención. Sin embargo, otras jóvenes nos dicen que no, que les molesta que les digan cualquier cosa, sea bonito o sea feo. Es decir, que para mí la diferencia no está exactamente en el contenido, sino en los niveles de consentimiento, ¿verdad? Porque, cuando una persona quizás piropea y la otra responde, entonces, la persona sabe que puede seguir, pero es que la primera vez que piropea no sabe lo que va, es decir, no consideró en ningún momento la voluntad de esa persona. Y en ese sentido ha despertado mucha polémica esto, porque el piropo está muy naturalizado en Cuba como parte de la cultura cubana y como parte de la cultura también patriarcal, donde los hombres han sido históricamente los que han irrumpido en la vida de las mujeres para enamorarlas, para agradarle, para decirle cosas que quizás den lugar luego a una relación de pareja. Y en este sentido es un debate que se mantiene. Yo creo que no hay que decir que no se piropee, sino decir que es importante que de alguna manera la persona te dé alguna señal de que lo que estás haciendo viene bien, gusta, agrada, da beneplácito al contenido de lo que se dice. A su vez, pusimos la mirada en los espacios donde se produce el acoso callejero. El debate sobre el derecho de las mujeres a habitar espacios urbanos seguros nos llevó a profundizar en el concepto de urbanismo feminista, de la mano de la arquitecta y urbanista Amanda Alonso. Con ella conversamos sobre cómo el diseño de los espacios urbanos puede contribuir, o por el contrario limitar, la autonomía, la movilidad y la vida cotidiana de quienes los habitan. Sino que buscamos evidenciar que la ciudad neutra no existe, que el espacio público que habitamos hoy ha sido planificado desde sus inicios por y para un sujeto universal muy específico, que es el hombre blanco, adulto, con capacidad motriz completa y recursos económicos, cuyo trayecto casi siempre se mueve entre transitar de la casa al trabajo o viceversa, y la mayoría de las veces en un vehículo propio. Y cuando introduces a esto la variable de género, la experiencia urbana cambia por completo y empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos asimetría de riesgo, que es la diferencia en cómo percibe el espacio público el hombre o la mujer, o podemos introducir cualquier otro usuario, pero en este caso vamos a polarizarlo de esa forma. La diferencia se traduce, por ejemplo, entre que el hombre habita el espacio público desde una perspectiva donde, por ejemplo, sus principales riesgos están vinculados a la delincuencia, a un asalto, a un robo, mientras que la mujer el riesgo lo atraviesa por la violencia sexual y el acoso, que no es solo el temor a que le quiten sus pertenencias, que también existe, por supuesto, sino el temor a que vulneren su cuerpo. Y ese miedo restringe nuestro derecho a la ciudad, nos autolimita en cuanto a horarios, a rutas y a modos de transporte, y nos crea un sesgo muy grande, muy grande, que a veces incluso analizando estadísticas, podemos ver que cuando analizamos, por ejemplo, la cantidad de casos delictivos que se dan lugar en el espacio público respecto a la mujer y al hombre, muchas veces la mayoría son contra los hombres, que podrías decir que eso va totalmente en contra a lo que se espera. Pero por supuesto es que la mujer sale menos al espacio público por este mismo sesgo y se limita muchísimo. Entonces esto también se refleja en las estadísticas.
Y por supuesto, no podíamos dejar de mencionar las violencias simbólicas y sus múltiples expresiones en diversas manifestaciones artísticas. Dedicamos un conjunto de episodios a las violencias de género en el arte, donde abrimos espacio a la literatura escrita por mujeres como herramienta para denunciar las violencias machistas, y también a la música popular y sus formas de reproducción de estereotipos y desigualdades. En este recorrido, especialistas invitados abordaron fenómenos culturales ampliamente debatidos en la actualidad, entre ellos un género musical tan polémico como el reparto, analizado desde sus códigos, sus narrativas y sus impactos en la construcción de imaginarios sociales. Sin embargo, el episodio que mayor interés generó, según nuestras métricas y las reacciones de la audiencia, fue el dedicado al sexismo en el humor. En este capítulo abordamos dos aristas de un mismo fenómeno. Por un lado, cómo y por qué el humor que circula socialmente tiende a reproducir discursos sexistas, y por otro, la escasa presencia de mujeres humoristas en Cuba en las distintas expresiones del género. Fue un episodio que nos permitió reunir voces diversas, entre ellas las del reconocido humorista cubano Waldo de Miadios, la realizadora Magda González Grau, la caricaturista colombo-española Nani Mosquera, la periodista e influencer Juliette Pesset y la actriz Yamira Díaz, entre otros referentes. De esta última compartimos un fragmento de uno de los monólogos que formaron parte de aquella entrega de Alcemos la Voz. Yo tengo un disgusto, pero muy disgustada que estoy. Ahora cuando yo venía para acá, me encontré con un tipo que empezó a piropearme y me ha dicho una cantidad de grosería. Ese hombre me dijo, oye, ¿qué clase de tú tienes? Mañana cuando tú pases por aquí, yo te voy a meterla. Deja que mañana tú vuelvas a caminar por esta zona para que tú veas. Es cuando tú vas a aprender de verdad lo que yo te voy a hacer. Oye, mañana, oye, me viré porque ya me molesté. Le dije, ¿por qué mañana? ¿Por qué tú no me lo haces hoy? ¿Qué mañana ni mañana? ¿Por qué tú no me lo haces hoy? Se fue corriendo. Se nos quedan muchos otros temas por mencionarte: violencia digital, organización de los cuidados, la carga mental de las mujeres, el acoso laboral, la lesbofobia, pero no podríamos contarte estos 3 años en solo unos minutos. Tendrás que descubrirlos tú personalmente. Hay, sin embargo, una idea que atraviesa todo lo que hemos hecho y que también tuvo su propio episodio. La violencia de género es estructural. No se trata de hechos aislados ni de situaciones excepcionales. Es un fenómeno que se sostiene en relaciones de poder, en normas sociales, en desigualdades históricas y en prácticas cotidianas que muchas veces pasan inadvertidas, pero que configuran la vida de las mujeres en múltiples espacios. Comprenderlo así ha sido una de las claves de este recorrido, porque solo desde esa mirada es posible pensar transformaciones reales y sostenidas. Estás en Alcemos la Voz, el podcast informativo de Sembla Cuba, donde cada día 25 hemos denunciado durante 3 años las violencias machistas. Hoy llegamos a nuestra última edición y no queríamos cerrar este recorrido sin dialogar con 2 de nuestras invitadas habituales, la doctora Clotilde Proveller, reconocida autoridad de los estudios de género, y la psicóloga Carla Padrón Suárez, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual. Ambas nos comparten su visión sobre por qué es necesario nombrar, visibilizar y denunciar las violencias machistas y qué aporta a sostener estos espacios de análisis y comunicación para su comprensión social y su prevención. Lo que no se nombra es como si no existiera. Por tanto, lo que no se nombra no existe socialmente. Y sabemos también que las violencias de género han sido históricamente silenciadas, minimizadas, privatizadas. Por tanto, nombrarlas a mí me parece que es muy importante porque permite visibilizar esos patrones estructurales que nos permiten, y valga la redundancia, entender que lo que le pasa a una mujer cuando recibe violencia de género no es un caso aislado. Y en ese sentido, nombrar las violencias permite mostrar y demostrar que es un problema social, estructural, que es histórico y que está basado en desigualdades de poder patriarcales desde el surgimiento del patriarcado. Por tanto, rompe la lógica de la culpa individual que beneficia al agresor y que responsabiliza a la víctima y habilita la acción colectiva.
Y otra cosa que a mí me parece que es muy importante es que también cuando las mujeres habilita la acción colectiva, porque cuando las mujeres escuchan otras voces, identifican experiencias comunes y eso genera conciencia compartida. Por algo, las redes de apoyo, los grupos de autoayuda también son importantes, ¿sí? La importancia de lo colectivo, de la acción social. Y en ese sentido, esta comunicación es muy importante porque, como te decía, genera conciencia compartida y es una forma de alerta, de organización, contribuye a que las instituciones se responsabilicen y actúen y abre la puerta, ayuda a que el Estado, las instituciones se responsabilicen y por tanto empiecen o aumenten su actuación. Desarrollar políticas, protocolos, leyes, una acción institucional también es estimulada desde la acción comunicativa. En la actualidad todavía estamos inmersas en una cultura tan extremadamente violenta, machista, sexista y patriarcal que se hace extremadamente necesario que continuemos alzando nuestra voz, que continuemos haciendo el ruido necesario, incomodando a las personas que tengamos que incomodar porque todavía quieren mantener este status quo donde las mujeres seguimos quedando relegadas a un sector de poca dignidad, de pocos derechos, de poco valor, de poco reconocimiento y por lo tanto no nos podemos callar, tenemos que seguir señalando, nombrando y explicando cada forma en la que las mujeres somos violentadas a diario, violencias de las cuales no se escapa ni una sola mujer, incluso aquellas que desde la ignorancia, desde el desconocimiento, incluso desde el privilegio consideran que las violencias no llegan a ellas, están totalmente equivocadas porque es una falsa ilusión que el patriarcado les ha enseñado, volviéndolas cómplices, volviéndolas colaboracionistas de un sistema que nos oprime, porque Simone de Beauvoir lo dijo perfectamente bien. El patriarcado no fuera tan fuerte, no hubiese llegado tan lejos y no estaría tan en nuestro presente, tan actual, tan vigente, si no tuviera cómplices dentro de su propio grupo de oprimidas. Por lo tanto, hay muchas mujeres con una falsa sensación de superioridad, de derechos que no se dan cuenta de que los están teniendo siempre y cuando le sigan haciendo el jueguito al patriarcado, siempre y cuando sigan revictimizando a otras mujeres. Entonces, claramente no podemos dejar de alzar nuestra voz, de señalar cualquier forma de violencia de la que esté siendo víctima cualquiera de nosotras. Y por supuesto, los medios de comunicación, la prensa, tienen que denunciar todos estos sucesos, se tiene que hablar porque el conocimiento es poder, porque lo que no se nombra no existe. Y tenemos que romper con esta cultura de silencio, tenemos que romper con esta cultura donde queremos normalizar las violencias, donde seguimos las mujeres acomodándonos al huequito que el sistema nos quiera regalar. No, nosotras nos debemos hacer nuestros propios espacios, nosotras debemos luchar por esa dignidad que merecemos. Sobre un espacio como Alcemos la Voz, ambas coincidieron en que se trata de un acto político. En este tipo de espacio comunicativo, la comunicación reivindica la presencia de las mujeres en los medios, desestabiliza ese mandato histórico de silencio y permite narrar experiencias desde una mirada crítica feminista. Es en esencia una forma de disputar sentidos y de colocar en el centro aquello que durante mucho tiempo ha sido relegado o silenciado. Aquí, la comunicación, esta es también un acto político, porque reivindica la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, desestabiliza ese mandato histórico de la invisibilización, de la naturalización, del silencio, porque permite narrar experiencias desde la mirada no patriarcal, sino desde la mirada crítica feminista. Y por tanto aquí el podcast contribuye a transformar la subjetividad y contribuye a transformar lo social y lo comunitario.
De manera que cuando se realiza un podcast como estos que ustedes hacen, se reconoce la resistencia, la importancia de darle voz a las mujeres, de hacer un relato diferente que sale de la comodidad, de los espacios de confort de los medios tradicionales. Y vuelvo a decir lo mismo, produce contenidos no para moldear los imaginarios tradicionales patriarcales, sino para identificar los estereotipos, para desmontar esas narrativas, para contribuir al cambio cultural que necesitamos, que nos permita una comunicación no solo a nivel de los medios feministas, sino una comunicación social que reivindique la equidad de género, la cultura de los derechos, de la postura no patriarcal. Una comunicación que propenda a la equidad, que se convierta en una herramienta de conciencia y de motor para el cambio cultural. Por supuesto que es necesario una comunicación feminista con perspectiva de género, porque no es comunicar por comunicar, ni comunicar cualquier cosa, es comunicar desde el feminismo, desde esta ideología que rompe estos mitos, estas ideas totalmente erróneas de que ya los derechos se han conseguido, de que las mujeres estamos insatisfechas porque queremos, porque somos demasiado ambiciosas, porque no nos conformamos, que lo de nosotras es molestar, incomodar, hacer ruido, cuando ya supuestamente lo tenemos todo. Alcemos la Voz es un espacio periodístico digital maravilloso porque justamente le da visibilidad y reconocimiento a todas las expresiones de violencia y desde diferentes campos profesionales se busca que las miradas sean interseccionales, converjan y se pueda tener una mirada más integral y más holística del fenómeno de la violencia. Por lo tanto, es maravilloso este espacio para que así se pueda seguir divulgando sobre este tema, se pueda seguir comunicando con perspectiva de género y seguir ayudando a que las personas reciban información valiosa basada en la ciencia, con miradas múltiples, diversas de campos profesionales variados. Es esencial poder romper el silencio y el tabú que hay detrás de todos los temas de violencia y por eso ojalá y este espacio siga creciendo, siga inspirándose en la mirada de muchísimas mujeres y de muchísimas profesionales para que así logramos romper el silencio sobre los temas de la violencia y de alguna vez por todas tumbemos el patriarcado. Ha sido un placer hacer este producto. Te invitamos a descubrirlo y escuchar la serie completa de podcast en nuestras plataformas de iVoox y YouTube. Y si aún no conoces Sembla Cuba, un servicio de noticias especializado en comunicación para la equidad con más de 30 años de experiencia en el país, te invitamos a visitar nuestra web y seguirnos en redes sociales. Porque mientras exista una mujer, una niña o cualquier persona que sufra violencia, no puede haber silencio posible. Cada historia contada, cada dato compartido, cada palabra dicha en este espacio ha sido también una forma de acompañar, de nombrar y de resistir. Contamos contigo para seguir alzando la voz. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.